Muy bien. Ahora tenemos que tener un plan. Y yo ya tengo un plan. ¿Ok? No hay tiempo para explicar. Bueno, sí hay tiempo porque es para el próximo sábado, pero esto es secreto. Es secreto de estado prácticamente. Si bien tenemos dinero, nos hace falta un poco más para poder tener nuestro primer barco. Bueno, entonces, yo siempre he pensado que la riqueza y la pobreza no existen. Existe la mala distribución de los recursos. Sí. Por lo tanto, hay personas que poseen mucho porque guardan mucho. Y hay personas que poseen poco porque los accesos sociopolíticos y económicos han determinado que ellos no pueden hacerlo para que los otros puedan tener mucho más. Pero es otro tema. El caso es que, aunque ya tenemos nuestro mapa, podríamos tomar prestado de otros que ya tienen mucho y que no lo van a usar. Porque ponte a pensar, hay personas que tienen tanta riqueza, tanto oro, tanta plata, que nunca en su vida lo van a usar. Así que yo, en mi gran astucia, pienso, ¿por qué no le damos un buen uso? Sí, tal vez en cientos de años la gente va a encontrar ese tesoro, ese oro, esa plata, y va a decir, oh no, qué triste, este dinero nunca se usó. Pero nosotros vamos a darle un buen uso. ¿Cómo? Te preguntarás. Bueno, vamos a tomar prestado de ellos. No te preocupes, no tienes que venir si no quieres, pero necesito de tu ayuda. El próximo fin de semana hay una fecha especial. Es el 14 de febrero. Y las personas se ponen románticas y regalan flores y regalan aretes y anillos y hacen cenas elegantes. Tú me vas a ayudar a hacer una carta. Bueno, tal vez no en este papel que ya está roto, pero tú me vas a ayudar a hacer una carta. Tengo tinta y tengo... Iba a conseguir una pluma, pero no puedo gastar dinero en ellas, así que encontré esta en un basurero y está rota. Pero no importa. Lo importante es que tú me vas a ayudar a hacer una carta de San Valentín para una de las condesas más aclamadas de la isla. Tú no tienes que hacer nada. Tú simplemente ayúdame con la carta porque no sé escribir. Y el resto déjamelo a mí. ¿Qué piensas? Es un plan magistral, ¿eh? ¿Por qué pones esa cara? Estás... ya sé. Estás asombrada por la genialidad de mi astucia. ¿Cierto? Es eso. Está bien. No te preocupes. Pasa muy a menudo. Entonces, como que... como que robar es malo. Es malo, así es. Pero es más malo robar o es más malo conservar riquezas en lugares que nunca se van a usar, habiendo personas en el mundo que sí las necesitan. No estamos hiriendo a nadie. Acá no vamos a herir a nadie, no te preocupes. Mi método no es el de hacer daño físico. Simplemente voy a tomar una pequeña parte de su gran fortuna
se van a dar cuenta que lo tomamos y usarla para un bien. No te preocupes, no voy a quitar ni siquiera la mitad de su gran botín. Bueno, solo una pequeña porción, no más. Además, es para cumplir un sueño, el tuyo y el mío. Dime si eso no es justo. Te quedo sonando. Mira, si no me ayudas, igual voy a hacerlo. Solo que es la carta. Necesito que me la ayudes a hacer. Y si no, le pregunto a... Está bien, no tengo mucha confianza en nadie de este lugar porque pueden robarme la idea. Ese Henry planea algo. En fin, entonces, o lo hacemos nosotros o Henry se lleva el barco primero. Ah, no, espera, ese Jerry. Hola Jerry, ¿cómo estás? ¿Por qué viaja Henry? ¿Será que estoy viendo fantasmas? Henry, ¿estás entre nosotros? Bueno, pasa mucho. Henry, Jerry, está bien. El caso es que no confiamos en Jerry. A Henry lo queremos, o lo queríamos. Es confuso en este momento. ¿Cuándo pasé tiempo con Henry? Perdón. El plan, la carta, duquesa, dinero, barco, tu sueño, mi sueño, tu dueño, digo tú. Todos ganamos. Sí. Vamos. 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 Esa es la actitud. Muy bien. Entonces, vas a cuidar mucho estas hojas. Me salieron muy caras. Bueno, me salieron dos de tus arregles. Entonces, por favor, toma esto. Y también vas a tener esto. Por favor, también es muy caro. 2 anillos tuyos. Entonces, escribe lo siguiente. Estimada duquesa. No, estimada no. Ya. Mi querida. No. Sí. Mi querida y hermosa duquesa. Sí, escribe eso, escribe eso. La belleza del mar se queda corta. No, demasiado. No. Pero usemos el mar. Ah, la belleza del mar es incomparable, pero siento que es como lo mismo de siempre. Tratemos de ir por otros lados. La belleza del mar se pelea. No, la belleza del mar tiene una batalla constante con los atardeceres para saber quién es más hermosa. No, Dios, no. Te juro que esto me sale más fácil, solo que escribirlo no es lo mismo que expresarlo en el momento. La belleza del mar es solo un reflejo del atardecer cayendo en tu rostro. No, cayendo no, del atardecer. La belleza del mar es un reflejo de la belleza. No, la belleza del mar es un reflejo de la hermosura de tu rostro. Dios, esto se ve muy fácil. Anótalo. No me mires con esa cara. Bueno, con esos ojos. Más bien, no me pongas esa cara. Sí, eso, no me pongas esa cara.
duquesa le gustan esas cosas. Bueno, además no te lo estoy escribiendo a ti. Es a la duquesa. Compórtate. ¿Qué? ¿Qué si mejor te pregunto a ti? A ver, ¿tú qué escribirías? Dime con qué frase más célebre aún iniciarías una carta de romance para atraer el corazón de la duquesa y que podamos entrar a su cámara y robar algunas cosas. Digo, a tomar prestado algunas cosas. A ver, te espero. ¿Tú qué es? Está bien, es un mejor inicio. Pero ahora, vamos a lo importante. Y yo, al igual de cautivado, que no, ya dijimos lo del mar, ya se cautivado del mar, no. Y yo queriéndome pelear contra el mundo, no, contra el mundo, no, contra el mar. Y yo, que amo al mar, no puedo evitar rendirme a esto que sus ojos me producen. Está bien, te gusta parte a ti también. Escribe algo mejor. Pero mira, mezcla el mar, sus ojos, sus vestidos, porque son bastante elegantes, en fin. Hoy que hay un señor muy, muy bueno que llegó a la ciudad, bueno, al puerto. Dicen que es muy bueno haciendo vestidos. Qué curioso. Dice que tiene un joven acompañante y ayudante que también le ayuda. Nos distraemos. Ahora necesito que la carta haga que ella acepte ir al baile conmigo. Bueno, al baile no, más bien, bueno, sí, no, más bien que me acepte en su casa para tomar el té. Y ahí es donde voy a hacer todo el plan, listo. Porque obviamente no tengo un vestido para ir al baile de 14 de febrero. De febrero. Así que necesitamos es ir a su casa antes que ella nos acepte. Yo ejecuto mi plan y ahí nos vamos. Y para el día de mañana tendremos nuestro arco. Entonces, sigue escribiendo. Por la presente, me tomo el atrevimiento. Pero más atrevimiento sería no arriesgarme a compartir una tarde con usted. No, te escribe, no lo sé. En fin, el caso es que necesitamos que nos acepte en su no aposento. Bueno, tal vez. Ay, tranquila. Y poder tomar todo. Escribe. Confío en ti. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería esa carta? Yo confío. Yo confío. Y dile también que su familia es muy distinguida y que el puerto es mucho mejor desde que ella llegó, bla. Tú sabes toda esa palabrería barata. No me importa. Mira, si tuviéramos un vampiro en nuestro grupo, tal vez sería más fácil poder seducirla, pero no lo tenemos, ¿ok? Además, creo que no serviría, porque
el plan es en la tarde y el vampiro no puede salir hasta la noche. ¿Cómo haríamos que un vampiro entre a nuestro grupo para estar en el mar? Podría ser las guardias nocturnas. Esa es una posibilidad. Dejémoslo así, no necesitamos a nadie más por ahora. Aunque también necesitamos un guardaespaldas. ¿Sabes? Yo creo que un paladín sería un buen guardaespaldas. Pero también necesitamos a alguien que nos sane. Tal vez un clérigo. Ay, pero empiezan a hablar de sus dioses y las lunas y los soles. No, no, eso no. Pero sería útil. A menos que tal vez con un druida. Un druida sería interesante. Tú sigues escribiendo, yo estoy planeando futuro. Todas las aventuras que vamos a tener en el mar cuando tengamos nuestro barco. Que este primer barco no tiene que ser el definitivo. Puede ser simplemente un inicio. Ahora, si este plan falla, tendremos que tomar prestado un barco. Y eso tal vez sea más complicado. Así que no es por poner presión, pero esa carta necesitamos que llegue al corazón de la duquesa. ¿Entiendes? ¿Entiendes la importancia de esto? Ya sé que entiendes. Porque nadar no es una opción. A ver, ¿qué tienes en la carta? Oh, esa parte está interesante. Muy buen gesto ese, claro. Ok, ok, wow. Parece que tienes... Parece que alguien acá sí estudió, ¿eh? Muy bien, y tienes una letra bonita, debo decir. Perfecto. Tenemos nuestra carta, tenemos nuestro mapa. Vamos por el oro del barco. ¿Qué cuándo? Ya mismo. Ya mismo la va a enviar. La va a enviar ya mismo. Para que tengamos una respuesta para el sábado. Ahora, márcala. Yo diría que el sábado, tipo 3 de la tarde, me da tiempo de conversar con ella, que ya se vaya preparando. El país a las 5, 6. Muy bien, muy bien. Tenemos un plan. Por cierto, por favor, paga esto. Estoy ahorrando para el barco, bueno. Ya vengo. Hey, Jerry. ¿Quién es Henry?